Bienvenidos a Profundiza, Ministerio de Enseñanza Bíblica de las Iglesias Internacionales de Cristo en Centroamérica. En Guatemala estamos cerca de una elección de nuestras autoridades y de pronto se escuchan mensajes, ideas sobre que es Dios quien escoge a nuestros gobernantes. Y se piensa de una u otra manera que es Dios el que elige a nuestros gobernantes. De una u otra manera, si esto fuera así, Dios también sería responsable de la clase de gobernantes que tengamos, sean buenos o malos. Dios sería totalmente responsable si Él es quien los elige. ¿Qué nos dice la Biblia y por qué hay una confusión al respecto? Es lo que hoy vamos a analizar brevemente para darnos una luz de cuál es el plan de Dios. La Escritura dice en Romanos 13:1, todos deben someterse a las autoridades públicas. No hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Esa Escritura nos dice con claridad que hay autoridades que existen y fueron establecidas por Él. También en Daniel 2:21 nos dice, Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios la sabiduría y a los inteligentes discernimiento. La pregunta, hermanos, es, entonces si Dios pone a los gobernantes, si Él pone a las autoridades, y Dios es un Dios que no se complace en lo malo, y no se complace en lo que es pecado, y que no tiene ni siquiera, como dice Santiago, la tentación de hacer lo malo, ¿cómo Él podría ser responsable de los gobernantes malos o corruptos que se puedan tener en nuestros países? Bueno, podemos verlo y podemos entenderlo cuando profundizamos en el texto. Definitivamente Dios a los cristianos nos llama a someternos a las autoridades. Estas autoridades fueron puestas por Dios, dice Romanos 13:1. Pero cuando habla de autoridades no está hablando de personas, está hablando de un ente superior. La autoridad, el gobierno, cumple un papel importante en el plan de Dios para la humanidad. Sin el gobierno no podría existir el orden y la civilización. Entonces, la autoridad es puesta por Dios como un ente gubernativo, no como una persona. O sea que nuestros presidentes, sobre todo en la democracia, no son puestas por Dios, son puestas por los que votamos. No fueron elegidos por Dios, son elegidos por el pueblo. También en la escritura de Daniel, que es un poquito más puntual, dice que Dios pone y depone los reyes. Pero Daniel en esta escritura está dando una cosmovisión del plan supremo de Dios, no para Guatemala, sino para el pueblo de Israel, mostrando cómo el plan de Dios para Israel tenía esto en parte de su plan y su dirección. Dios puso y Dios quitó reyes, pero en muchos de los casos Él simplemente lo permitió. No fue Él el que los eligió, sino simplemente Él dio un paso atrás y vio. Pero hubieron casos puntuales como el de Saúl, como el de David, como también Nabucodonosor y otros reyes que sí, definitivamente Dios los eligió, pero no es algo generalizado. ¿Qué podemos ver entonces hoy que nosotros como guatemaltecos y también muchos de nuestros países hermanos elegimos nuestros gobernantes? Nuestro papel como cristianos es respetar a la autoridad que sea elegida. Pero también nosotros debemos de entender la responsabilidad que tenemos como cristianos, de poder ser parte de esas votaciones, de esa elección. También, y mucho más extenso y profundo, somos responsables de la clase de ciudadanos que formamos en nuestros hogares. Así que nosotros los cristianos elegimos en los países democráticos, elegimos al presidente, elegimos las autoridades, es parte de nuestro derecho, pero también de nuestra responsabilidad. Dios diría, no me culpes a mí del presidente que tienes, pero si lo tienes, respétalo, porque está ahí, puesto por mí, como una autoridad, no como una persona, sino como una autoridad que cumple con un orden
bíblico y sobre todo un orden mundial dado por nuestro Dios, que es un Dios de orden. Eso es lo que podemos aprender. Dios no pone a las personas, pero sí pone a las autoridades. Es lo que yo puedo hoy compartir de este tema tan importante, sobre todo en este momento en que nosotros estamos dentro de un proceso electoral. Has escuchado Profundiza. Te invitamos a sintonizar nuestro siguiente espacio de enseñanza para desarrollar más pasión por la palabra de Dios.